Háganme acordar de grabar la clase, pues siempre me pasa lo mismo. Eh, Recuérdenme al principio de la clase que empiece a grabar. Eh, Muy bien, Pablo, es la magia de la informática. Si algo no funciona, lo reiniciamos o lo volvemos a instalar y arranca. Si no sale, lo prendés y lo apagás y lo volvés a prender, y si no, lo volvés a instalar. Bien. Sí, Franco, compartí mi pantalla. Bueno, capaz que no recomendaría la piña del CPU el hoy, pero eso es tipo ya cuando sabes que se rompió para siempre. Ah, creas un proyecto nuevo y se pone todo en gris. Eso no es un problema, no te preocupes. Mira, abrí el proyecto y ahora te digo qué hacer. Bien, aunque yo no recomendaría la ñapi, particularmente si están en la facultad, ¿no? Tipo, eh, si quieren pegarle una piña a su computadora personal, todo bien, pero cuando les toque cursar presencialmente en la facultad, traten de no. Eh, ¿Ese es el problema que tenía Franco o ese es uno nuevo? Bien. Bueno, ahora continuamos. Ah, tendrías que. Creo que es por el problema donde estás guardando, en la carpeta en la que estás guardando. Mira, pone detener. Stop. Se rompió todo. Bien. Pone crear un nuevo proyecto, pero vamos a cambiar la carpeta. Cambia la carpeta donde la estás guardando. Sí, probá en el escritorio, sí, manda la otra. Créate una. Ahí está. Listo. Y pone. Ahí vamos a ver qué onda. Ahí está. Bueno, me parece que es por los permisos que tiene esa carpeta del Drive. Capaz que al ser una carpeta que es compartida, entra en algún tipo de conflicto. Porque lo vi que lo estabas guardando en la del OneDrive. Que nada, puede que haya un conflicto ahí. Pero no te preocupes. Después, cuando estés acá, apretá F2. Primero F2 y después Shift F2. Pero hacerle clic al código. Ahí está. Y si querés ver la consola, apretá F2. O Shift F2 y F2. No, una para cada una. Con F2 abrís una y con Shift F2 abrís la consola. Con que siendo una, la consola de errores, que es la que aparece abajo, ahí está, ahí se ve. Está abajo pero achicado. Fíjate que si vos lo corres para arriba, un poquito más arriba con el mouse, fíjate que debería. Ahí está. Ahí, ahí. Justo abajo de la barra donde se desliza para el costado, vos podés arrastrar hacia arriba. No, no. Lleva el mouse hacia abajo. ¿Viste que hay una barra para mostrarlo, para ir corriéndolo de un costado al otro? Bueno, un poquito más abajo, un milímetro más abajo, si vos lo llevas al mouse de esa barra. Bueno, Franco, de la barra esa donde vos podés correr para el costado, un milímetro más abajo vas a poder arrastrar. Bueno, no era precisamente eso, pero bueno, casi. Eso mismo. El problema es que lo quitaste el lugar. Pero ahora si vos apretas en la parte violeta y lo arrastras hacia abajo, lo vas a poder tener ahí. Bueno. Ahora de nuevo, en vez de apretar de la parte azul, un poquito más arriba donde termina la parte azul, vas a poder arrastrarlo.
Ahí ves. Ahí está. Ahí te van a aparecer todos los mensajes de error. O te va a aparecer tipo todo lo que te diga la consola cuando compiles tu programa. Y después, bueno, la parte de la izquierda, que ya sabes cómo abrirla también, es para ver todos tus proyectos abiertos y que puedas elegir el archivo en el cual trabajar. Que ahora ya la ocultaste de nuevo. Ante cualquier cosa, si no, pueden apretar en arriba, dice File y todas las demás pestañas, ponen en View y ahí pueden elegir qué es lo que quieren que aparezca y qué es lo que no quieren que aparezca. Entonces pueden de nuevo apretar la consola. Lo muestro yo. Bien, ahora vemos tu problema, Ariel. Esperen que abra el code logs. Bien. Supóngase que acá yo muestro esto. Esto es un proyecto cualquiera. Ignoren lo que aparece, pero si ustedes quisieran mostrar esto, otra forma que tienen es acá arriba en View, que aparece, pueden agarrar y tildar y destildar el manager y el logs. El manager es esto de acá a la izquierda que les muestra todos sus proyectos abiertos con todos sus archivos. Entonces yo agarro y le doy clic ahí y desapareció. Y de nuevo lo pongo ahí y aparece. Si no, la otra forma es como dice acá, con Shift F2 lo hacen aparecer y desaparecer. Y log con F2 o desde acá arriba lo vuelvo a mostrar. Y así es como lo hacen aparecer y desaparecer. Bien. Ariel, ¿querés mostrarme cuál es tu problema? ¿Querés compartirme la pantalla? No, el CodeBlock lo tengo instalado en otra computadora. Yo hago los de otra compu por un tema de que tengo para mi casa. ¿Cómo? Que hago los zooms desde otra computadora. Y el Ah, CodeBlock lo tengo instalado en otra computadora. bien. Nada, bueno, capaz que va a ser más conveniente que la próxima te conectes ahí, porque yo capaz que desde acá viendo esto, en realidad no puedo apreciar bien cuál es el problema, porque pueden pasar un montón de cosas para que después de que vos pongas esa línea de código, no te muestre nada. Una, por ejemplo, es que eh, vos no hayas puesto el scanf, entonces nunca estés leyendo la variable. O que tengas un problema en el scanf y estés poniendo un indicador de tipo incorrecto. O que no estés poniendo el ampersand para la dirección de memoria. Y así, pueden haber un montón de problemas. Si no, pasamos un pastebin y lo puedo mirar. Bien. Así que nada, para yo después poder ver cuál es el problema y poder ayudarte. Después, Dani, que vos venís teniendo problemas con repeticiones desde pseudocódigo. Yo lo que recomendaría es que pases por tutorías, porque si venís como muy atrasado con repeticiones y ese tipo de cosas, recomendaría que vayas a tutorías para ponerte al día. Eh, bien, y después el resto vimos en el chat, pusieron un par de sugerencias de lo que podría haber sido, así que nada, gracias por las sugerencias. Bien. Bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, eh, ¿cómo le fue haciendo los ejercicios del práctico inicial, el práctico cero, si lo prefieren? Recuerden que dijimos que intenten hacer algunos, cosa de sacarse dudas ahora cuando vinieran.
Bien. Algunos llegan hasta la mitad, bien. Algunos le quedan un par. Estoy mirando el 100. Y acá hay 2 consultas. Bien. Perfecto. Bueno, vamos primero con... bueno, vamos primero con la consulta de Pablo, pero mientras te respondo, Franco, dice, desarrolla un algoritmo que lea 2 números y los imprime de forma ascendente. Ahí lo que se refiere es que vos vas a leer 2 números, guardarlos en 2 variables, y lo que vas a primero es mostrar el más chico primero y después el más grande, sin importar en qué orden fueron ingresados. Siempre mostras primero el más chico y después el más grande. Entonces, si yo ingreso un 4 y después un 6, primero muestro el 4 y después el 6. Pero si yo ingreso un 6 y después un 4, de todas maneras voy a mostrar primero un 4 y después un 6. Entonces, lo que tenés que hacer es consultar cuál de los dos es el más chico y mostrar ese primero. Pero el primero se pone así más, como el PCI, es printf. Printf y el nombre de la variable. Mira. Si yo acá... bueno, esto es otro programa, ¿no? Pero suponete que acá en mi main, que es esto de acá nada más. No. Estoy borrando cosas. Creo que voy a correr la ventana en chat para el otro costado. Bien. Si yo tengo una variable, por ejemplo, int a e int b. Yo para mostrar a puedo poner %i, porque es una variable de tipo entero, a. Y así lo muestro. O sea, primero ustedes tienen que avisar qué tipo de variable van a mostrar. Sí, perdón. Ignoren el resto porque es de otro programa y justo estoy trabajando sobre un programa viejo que había abierto. Lo que ustedes van a tener que hacer es primero avisar qué tipo de variable van a mostrar y después la variable. Si yo a esto le quiero agregar cosas, le puedo poner el primer número es y después el tipo de variable que voy a mostrar. O sea, dentro de su mensaje, ustedes no van a poner el nombre de la variable, sino que van a poner qué tipo de datos van a mostrar. Entonces yo digo, bueno, acá en este espacio, lo que estoy haciendo es avisar que va a haber un dato de tipo entero. Solamente aviso. Y una vez que cierro el mensaje, aclaro cuál es la variable que voy a mostrar. Bien, a ver. Vamos a cosa. Profe, ¿cuándo se suben las clases? Y para ir a las clases de tutoría están en el campo, bien. ¿Cuándo se suben las clases? Siempre se suben en el transcurso de la semana. Antes del fin de la semana se suben todas las clases de la semana o en el transcurso de la semana. Todo depende de cómo estén mis tiempos. Y para entrar a las tutorías, sí, hay un link. De hecho, lo puse en el campo general de Programación Laboratorio 1 para que sea más fácil de encontrar. Pero ustedes ahí van a encontrar un link para ir al campus de tutorías, porque las tutorías tienen su propio campus. Y ahí van a encontrar los horarios y la metodología para trabajar con las tutorías de matemáticas, que hay tutorías de matemáticas también, y las tutorías de programación. Y en las tutorías de programación también está aclarado el horario en el que están las clases de tutorías. Bien. ¿Qué más dice? Cuando ingresas varios datos, los primeros serían enteros, pero los resultados de tipo flotante deberían ser todos de tipo float por la operación aritmética o solo resultados sin importa que sea flotante. Por otra parte, ¿está mal la práctica de directamente poner todos tipos flotantes? De la primera parte, depende. Si tus datos van a ser enteros, porque vos decidís que querés que sean enteros, pero después capaz que vas a hacer una división, sí, el resultado tendría que ser flotante, porque la división de dos enteros te puede dar un número flotante. Por ejemplo, si yo hago 3 dividido 2, me va a dar 1,5.
Entonces, ahí sí convendría que vos tengas el resultado como flotante, pero el resto como entero. Bien. Y después, la práctica de poner directamente todos como tipo flotante, y un poco sí, porque uno lo que intenta cuando programa es hacer que su programa sea lo más óptimo posible, lo más efectivo posible. ¿Qué pasa? Las variables que son de tipo float ocupan más memoria que las variables de tipo entero. Entonces vos estarías gastando más memoria de lo necesario. Uno dice, bueno, pero ¿de qué me importa si son 2 bytes más, 2 bytes menos en una computadora de hoy que tiene gigas de memoria? Pasa que todo poquito todo poquito de memoria siempre afecta de forma minúscula, y cuando se acumulan muchas de esas cosas, sí termina teniendo un impacto en nuestra aplicación. Entonces, cuando desarrollan un programa muy grande, tienen que rescatar memoria donde sea para evitar que pese lo menos posible. Y bueno, y esto aquí es capaz que ustedes lo ven en videojuegos. Si ustedes tienen un videojuego muy grande, van a notar que ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que este juego, que es mucho más pesado, eh, se ve peor que este juego, que se ve mucho mejor y es menos pesado? Bueno, porque probablemente el juego que es mucho mejor, pero aún así logra ser menos pesado y consuma menos recursos, fue porque estuvo más optimizado en este tipo de cosas. ¿Es válido usar un casteo? Sí, es totalmente válido usar un casteo. Si vos en el momento de usar tu variable tipo real, que es hacer una división de dos enteros, bueno, ahí sí usas un casteo, los casteas con float y ahí los ves. Igual, para quien no sepa lo que es un casteo, no se preocupe que más adelante lo vamos a ver. Bien. Profe, en el ejercicio 3 y 4 de repeticiones, hay que leer. Esto ya lo voy a cerrar porque ya no tiene sentido. Eh, Profe, en el ejercicio 3 y 4 de repeticiones hay que leer los 10 y 15 números juntos o después imprimirlos todos juntos. O sea, hace uno por uno leyendo e imprimiendo otro igual. ¿Me aclararías cuál es el ejercicio 3? Que es el que pide que leas 10 números y muestres si son los números positivos. No, ese solamente se muestran los números positivos. O sea, una vez que vos lo lees, si es positivo lo mostrás. O sea, al momento de haberlo leído. Porque vos todavía no tenés forma de guardar los números. Solo van a ver cuando tengan arreglos. Entonces, como no tenés forma de guardarlos, lo que haces es, en el momento mismo que lo lees, si es positivo lo mostrás. Y si no, no lo mostrás. Y ahí pasás al siguiente número. Claro, con array se podría, pero ustedes todavía no vieron array. Claro, exactamente, Martín. Bien. El TP de pilas y pronto, Agustín. Ahí recién vi la consulta, estoy revisando el chat, a ver si se me salteó alguna consulta. Bien, ahora, con respecto a esos ejercicios, ¿alguien tiene alguna consulta de algún ejercicio que diga, no me salió, o me trabé acá, o no lo entendí? O que quiera revisar a ver si su solución está bien? Que, profe, yo lo hice así, ¿está bien? Si no, continúo, ¿no? Yo tengo uno, pero una pregunta, pero es una pavada. No hay preguntas que se puedan, dale, con confianza. Cuando pongo ejecutar, se me abren dos pestañas. ¿Eso no Sí. se puede sacar o es así? A ver, ¿querés mostrarme? Porque no sé si, no estoy seguro qué es lo que pasa. Compartir pantalla. ¿Se ve? A ver. Bien, sí, se ve, se ve. Agarro este y no sé, yo pongo así acá. No, ahí lo que está pasando es que vos, el punto CS que vos tenés abierto, ¿Sí? el punto 6, abriste el archivo solo, pero no abriste el proyecto. Entonces vos tenés, fíjate que a tu izquierda, vos tenés un solo proyecto abierto, que es ejercicio 1, que tiene ese Ajá. main. Mira, Sí, vos sí. dale doble clic al main.
Ese es el Sería único este. proyecto. Claro, ese es el único proyecto que tenés abierto. El otro es un archivo suelto. Vos para abrir un proyecto, ¿qué lo abriste? ¿Desde No, dónde abriste? puse recién empezar uno nuevo y hice el anterior. Claro, pero el anterior, el del punto 6, ¿cómo lo abriste? Puse file, nuevo, proyecto y lo arranqué a hacer. No, entonces Y ahí, este nuevo puse así, file new y nuevo claro, proyecto. ese para el ejercicio 1, pero para el punto 6 probablemente lo que hiciste fue abrir el archivo directamente. Mirá, hacer file, open, no, arriba, a la Ah, izquierda. File, open, hiciste, no sé dónde los tenés, ahí. El que dice, no, el ejercicio 1 no, el del punto 6. Claro, ¿ves? Eso que vos estás haciendo ahí es abrir el punto C, que es solamente como el archivo donde tenés tu código, pero vos tenés que abrir el proyecto entero. Entonces, hay uno que es punto CPP. Mira, abrilo no, file open, ¿cuál me y decías? claro, ahí está raro que vos tengas un, mira, anda para arriba de todo, que tengas un archivo que se llama punto C, que sea punto 6. No sé cómo lo desarrollaste, pero vos lo que tenés que abrir es ese que aparece con el logo de Codeblocks. Sí, Arriba. No, eso arriba. Arriba. Ese que dice ejercicio 1, ese es el único ejecutable que vos podés abrir. ajá. El resto son archivos que están ahí en la misma carpeta, pero que no tienen un proyecto. O sea, el archivo .c tiene que tener un proyecto además que lo rodee para poder abrirlo. Dale doble clic a ejercicio 1. Claro, el otro, no sé cómo los guardaste, pero me parece que ahí hay algo mal. Y cuando yo lo quiero guardar, mando así, pongo save as, No, mando la pero no, carpeta. claro, pero no, bueno, ahí está el problema. Cerralo. La forma que vos tenés que guardarlo es File y tenés que poner Save Project As. Pa, Más abajo, ahí. ah, Entonces vos guardás el proyecto entero. ajá, ok. Entonces, nada, para esos que vos tenés abiertos ahí, vas a tener el código, pero no los vas a poder ejecutar. Así que lo que yo recomiendo es que anda al punto 6, copia todo el código y ahora sí, hace File, New Project y ahí pongas ejercicio 6. Claro. No, pues ese Bueno, es el. guardo todo. No, pero no guardas como ejercicio 1. Ahí no tenías que poner. Si este es el punto 6. Sí, sí, pero lo guardo todo con ejercicio uno y después lo guardaba con distinto nombre. Claro, no, pero entonces pone TP1, ejercicio 1. TP2, TP1, ejercicio 2. Igual este es el TP0. Guarda que después cuando quieras hacer el TP1 se te va a entrar en Sí, conflicto, pues este tengo. es el. Y ahora sí, pegale todo el proyecto. Ok. Igual, claro, vas a tener que borrar todo. Ahora sí. Esto era lo que decía, ¿ves? Que se me abren Eso, dos. pero eso es por tu antivirus. Ah, ok, listo. Fíjate que ahí arriba dice AVG, Cyber Sí, Capture. Nada, eso es tu antivirus que nada, te lo abre ahí y como que te hace un entorno virtual para ejecutarlo porque nada, lo toma como sospechoso al ejecutable. listo. Bueno, era eso. Listo. O Cualquier tengo que cosa, cambiar todo. sí, cualquier cosa, si a ustedes les molesta lo del antivirus, lo que pueden hacer es agregar una excepción en su antivirus. Ok, bueno, listo. Genial. No hay problema. Entonces, Bien. A ver. Bien. Ahora sí. ¿Alguien tenía otra consulta? Si no me equivoco. ¿Qué me había pasado? A ver, reviso el chat por las dudas. Bien, bueno, si no, les muestro a ver para que
No queden dudas. Fíjense, si yo fuera a crear un nuevo proyecto, pónganse que yo acá creo una carpeta nueva, pongo code blocks y pongo acá TP0. Y acá yo pondría TP0, ejercicio 1. Bueno, yo cuando guardo esto tengo que poner save. En realidad ya con crear el proyecto ya está creada la carpeta y todo. Así que directamente ustedes pueden apretar este botón de acá, que es Save Everything, y listo. Igual, de todas maneras, cuando ustedes compilan o cuando ustedes construyen su programa, ya lo guarda todo. Exactamente, Pablo. Como dice Pablo ahí en el chat, ya al compilarlo lo guarda. Entonces ya con yo apretar el engranaje, o bueno, el engranaje y también darle play, que es este otro de acá, ya automáticamente se guarda todo. Entonces como que no es necesario guardarlo todo. Pero si ustedes quieren tener una segunda verificación, le ponen a guardar todo. El tema es que cuando ustedes agarren y quieran trabajar en el mismo proyecto, en otro ejercicio, lo que ustedes deberían hacer es crear otro proyecto para su otro ejercicio. Porque un par de veces vi que hay gente que hace esto y comenta esto de acá. Entonces como que tienen un montón de mains en el mismo proyecto y como que no tiene sentido yo tener mains que estén comentados. Mi proyecto tendría que tener un main, andar y listo. Entonces, si es otra cosa, es otro programa que hace una cosa distinta, bueno, va en un proyecto distinto. Yo para que no se les quede como costumbre. Bien. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna otra consulta sobre cómo guardarlo o tuvo algún problema para usar el compilador? Yo para quitar todas estas cosas encima porque capaz que les van a complicar programar y al final, a fin de cuentas no son como ninguna dificultad de programación. Capaz que ustedes saben, entendieron cómo se hace todo, pero están teniendo algún problema con el compilador. Bien. Eloy, vos hiciste un menú con todos los puntos. Muy bien, muy prolijo. Ahora lo que sí, guarda con eso y que no les lleve mucho tiempo cuando se están enganchando con hacer un menú. Eh, hay una escala de 3 niveles y es que se vea bonito, que funcione y que funcione y se vea bonito. En el mejor de los casos es que funcione y se vea bonito. Eh, pero si no pueden hacer lo que se funcione y que se vea bonito, por lo menos que funcione. Porque ustedes también, una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando trabajan en un proyecto es el tiempo. El tiempo es un recurso más de su proyecto. Así que cuando ustedes estén trabajando, así como trabajan con el recurso humano, que son quienes estén desarrollando, también van a tener un capital, y también el tiempo es un recurso más, y es un recurso que ustedes tienen que aprovechar. Entonces, como mínimo, que funcione. Y si después que funciona, pueden arreglarlo y ponerlo para que sea prolijo, estético, bonito, mejor. Pero igual aplaudo la iniciativa de hacerlo en menú. Sí, mostrame si querés. Y te muestro cómo va. Que creo, sí, está habilitado para compartir, sí. ¿Se ve, profe? Sí, se ve, se ve. Dice todo este choclo hermoso.
solo para los menús. Bien, elija una opción, problemas secuenciales, problemas condicionales selectivos simples, lo mismo que el otro Estos no están compuesto. disponibles. Estos no están disponibles. No importa. Problemas con repeticiones. Bien. Muy bien. Y si vos elegís ahí está. Presiona una tecla, ahí pusiste un continuo. Bien. Y ahí pones los 3 problemas. Perfecto. Después Y volvés y bueno, el 2, que sería esto, y volvés. O sea, es como que podés ir y volver. Ahí me salió un error que lo tengo que solucionar, que es cuando volvés en el segundo, te dice opción inválida, que se supone que es cuando apretás un número que no está dentro del menú. está bien. No, Pero pero lo tengo igual, que solucionar. muy bien. Ya el hecho de que puedas volver ya es un avance muy grande porque realmente cuando llegamos a la instancia del TP final, hay mucha gente que se traba con eso de volver al menú anterior. Si ya lo pudiste resolver ya desde el principio del cuatrimestre, muy bien. Esto es un extra, Sí. un easter egg, pero bueno, que tuve. Excelente, Una excelente, muy firma bien. virtual. Muy bien. El tema de que te muestre la opción incorrecta, a ver, fíjate cómo es que te muestra el tema de la opción incorrecta. Mostrame el código. Ah, el código, espera que estaba acá, en el segundo. Uy. Caso 1, caso 2, acá. Tendría que fijarme bien porque ya no me acuerdo bien lo que escribí, porque este ¿Será, es será cosa. en el default? Ah, en el default, sí. Te pongo. Juego, default. Es que creo que es un switch dentro de otro switch, Claro. dentro de otro switch. Sí, tendría que Entonces, estar como que al final de todo. Ahí está. Default, no, ese no tiene default. acá. Default, acá. Ahí va. Si la opción es igual a 0, saliendo del programa, else. Es cualquier otra opción que no sea cosa. Sí. Y eso es No, cuando. igual esto lo puedo solucionar tranquilamente porque sé lo que escribí en algún momento y por ahí me tengo que poner a fijarme, pero sé que si lo busco ahora, como estoy medio apurado para no interrumpir No, tanto, está bien, está bien. no lo voy a encontrar. ¿Hay Perfecto, alguna forma de perfecto. buscar algo rápidamente, alguna palabra clave en el code blocks? Sí, Acá puede ser. hay, claro. Pone default, por ejemplo, break y fíjate. Y ahí te pone todas las iteraciones. Acá abajo. Claro. Y si vos le das doble clic a cualquiera, te debería llevar esa línea. Ah, Ahí está. Y así te lleva. ok. Muchas gracias, profe. No, no hay por qué. Muy bien, Eloy. Bien. Em, Ahora sí. Bien. Vamos a ver la guía del práctico cero. Así, la idea de esta semana es ya sacarnos todo este periodo de repaso encima. Entonces ya el lunes que viene, con el comienzo de la nueva semana, ya arrancar con el primer tema nuevo, que es pilas. Que es todo. Es un tipo de estructura que no están acostumbrados a usar, que bueno, que rompe un poco el paradigma de lo que vienen haciendo. El resto deberían ser ya los ejercicios que ustedes ya hicieron en el nivelatorio. No sé si ya los habían hecho, pero estos son los mismos ejercicios que estaban para hacer el nivelatorio. Vamos a elegir uno de estos ejercicios. A ver, vamos a compartir la pantalla. Fíjense, están los de problemas condicionales, selectivos simples y selectivos compuestos. Y por último, el de las repeticiones. Vamos a hacer el de las horas extra. Bien, este de acá. ¿Todo el mundo ya lo hizo? ¿O alguien, esta sería la primera vez que lo va a hacer?
El del obrero que tiene que calcular su salario, se le paga 300 por hora, pero si trabaja más de 40 horas, se le paga 300 por las primeras 40 horas y 400 por cada hora extra. Bien. Bueno, la mayoría lo puso que lo hizo, pero bueno, hay gente que... y ya hicieron PCI. De todas maneras, lo quiero ver porque este ejercicio siempre me sirve mucho para ver buenas prácticas de programación. Sí, hay un par de cosas que se le puede cambiar, Pablo. Probablemente la solución no sea demasiado diferente a lo que ustedes ya hayan hecho, pero sí hay cuestiones que para revisar acá de buenas prácticas de programación. Entonces por eso quiero aprovechar. El ejercicio, para quien no lo vio, es este acá. Dice que un obrero necesita calcular su salario semanal. Y se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 o menos horas, se le paga 300 por hora. Ahora, si se pasa esas 40, a las primeras 40 se les paga 300 pesos por cada una y después 400 pesos por cada hora extra. Entonces, yo acá, ya de entradas, ya tengo información que conozca. Ya conozco el valor de cada hora extra y el límite de la cantidad de horas para saber cuáles son las horas extra. Entonces, hay cosas que yo ya puedo deducir. Por ejemplo, puedo decir qué variables voy a utilizar durante el programa. Entonces, ¿qué variables se les ocurren que podemos necesitar? Bien, horas extras y salario. Bien, horas trabajadas y horas extra. Salario. Bien, vamos a hacerlo. Me gusta más horas trabajadas que horas solo. Entonces, tenemos int horas trabajadas. Entonces, recuerden que ustedes siempre que le pongan un identificador a una variable, que sea tan explicativo que el nombre solo ya nos indique qué es lo que hace la variable. Porque capaz que yo pongo horas, yo me lo puedo confundir con las horas extra, las horas trabajadas. Entonces, aclarar mejor el nombre, el identificador de la variable, para que sea las horas trabajadas. Bien, horas extra, pago hora extra. Bien, entonces, yo acá puedo poner horas trabajadas, también puedo calcular las horas extra, y puedo tener el valor hora regular y el valor hora extra. Alguien puso pago hora y pago hora extra. O valor hora regular y valor hora extra. Bueno, no sé si era el valor de la hora o el pago. Horas sin extras, con extras. Bien. Bueno, Pablo dijo que usó solamente 3. Horas sin extras y con extras. ¿Esos eran los títulos? Bien, capaz que yo ahí aclararía un poquito mejor porque capaz que uno viéndolas así, por ejemplo, horas, ¿a cuál representa? ¿A la cantidad de horas que ingresó el usuario? Salario, bien, salario es otra. Bien, ahora, de todas estas variables, ¿hay alguna que yo ya le vaya a definir el valor de entrada? ¿O a todas se las tengo que asignar según lo que ponga el usuario? Bien. Bueno, las horas es en cero, sí se puede inicializar tranquilamente, pero, por ejemplo, el valor hora regular, aquí dice Agustín, que lo pone en 300. Y el de las horas extra también, valor hora extra, que lo ponemos en 400.
Bien, después el resto ya depende del usuario. Entonces lo primero que le vamos a pedir es que ingrese la cantidad de horas que va a ingresar. Como dijeron ustedes, según el usuario, entonces le pedimos ingrese bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos la cantidad de horas que trabajó. Una vez que tenemos la cantidad de horas trabajadas, ¿qué hacemos? Un condicional, en este caso, como dice Agustín, es un if. ¿Y qué vamos a evaluar en este if? Bien, Pablo. Ahora vamos a ver por qué lo hago así. Pero está muy válida la consulta. Si horas es mayor a 40, si horas es mayor o menor a 40, si las horas son mayores a 30, con las horas extra. Bien. Bueno, más o menos están todos en la misma. Sí, cómo no. Bruno. No, perdón, Agustín. Ahí está. Si horas igual a 40, entonces más 300, si no extras. No, yo no preguntaré si son igual a 40, porque no me sirve solamente que sean iguales. Si es igual o menos de 40. Porque como que preguntar solamente en caso de que haya trabajado 40 justas es como un caso muy reducido. En cambio, yo sé que le voy a pagar 300 pesos por cada hora si trabajó 40 o menos. No solamente si trabajó 40. Entonces, bueno, algunos dijeron que evalúe si trabajó más de 40 o si menos de 40. Es lo mismo, es indiferente cuál pregunte primero. Yo en este caso voy a preguntar si horas trabajadas es menor, no, o igual a 40. O podría haber preguntado al revés, si es mayor a 40. Recuerden que tiene que ser menor o igual, no menos de 40. Porque si son 40, también es válido. Acuérdense que le paga 300 pesos por las primeras 40 horas. O sea, si es 40 o menos. Entonces, no se olviden del igual. Porque si trabajó 40 horas, todavía no trabajó ninguna hora extra. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Bien, bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa si trabajó menos de 40 horas? O sea, 40 o menos horas. ¿Cómo hacemos el cálculo? La cantidad de horas por 300. No, con un else no, porque estoy acá en el caso de que trabajó menos de 40 horas. O sea, 40 o menos. Entonces, como que el else es para cuando trabajó más de 40. Pero acá yo lo que quiero saber es cómo le pasa. Horas trabajadas por el valor de la hora regular. Bien. Horas trabajadas por el valor de la hora regular. ¿Y esto dónde lo guardo? Ahí está. En salario. Para eso tengo la variable creada salario. Entonces en salario voy a guardar las horas trabajadas por el valor de las horas extras. Y ahora, en el else, que es en el caso de que sea más de 40, perfecto. Y ahora yo también tendría que guardar esto, hacer un cálculo y guardar una variable. Necesito otra variable que sea diferente de salario, porque salario lo estoy usando para la cantidad menor a 40. Necesito otra para las mayores a 40. ¿O puedo usar la misma?
Porque es bien, muy bien, exactamente. Porque son dos casos distintos y porque no entraría en el primer if. Entonces, si entro a uno, no voy a entrar al otro. Entonces, no va a haber ningún caso donde yo tenga que calcular las dos cuentas al mismo tiempo. Bien, y en este caso, el cálculo, ¿cómo es? Las horas, las horas trabajadas por las horas extra. Bien. Casi. Por ejemplo, ahí alguien dijo horas por 300 más extras por 400. Pero si yo trabajé 46 horas, yo no puedo calcular todas mis 46 horas por 300. Profe, tendría que hacer salario igual, horas trabajadas por valor hora regular y el resto de las horas, pasando los 40, hacerlo por valor hora extra y sumar Claro, los dos claro. resultados. ¿Y yo cómo sé cuáles son esas? ¿Cómo? ¿Cómo yo sé cuáles son las horas extras? Porque ahora yo no sé cuáles son las horas extras. Ya, Yo lo yo lo único que que, hice, Son las perdón, 6 horas. ahí voy. Yo ahora tengo horas trabajadas, pero yo no sé cuántas horas trabajó. Y ponele que trabajó 46 horas. Yo no puedo calcular yo, 46 por 300. yo lo que hice fue 40 por 300, que es la base, Sí, más horas trabajadas menos 40 por 400. ahí me gusta más. Ahora me gustó más. Porque, volviendo Porque yo al ya caso. determino que son las 40, ya las trabajó. Entonces ahora Claro, después le sumo la diferencia de horas por sí. 400, que esa es la extra. Ahí está. Muy bien, Pablo. Pero volviendo a lo que alguien me había escrito en el chat, yo si calculo, o sea, fíjense que ustedes no saben las extras hasta que no las calculan. Eh, y fíjense que si yo calculo horas trabajadas, si yo pongo 46 o 52, siguen siendo 52. Y esas horas, las que sobrepasan las 40, no las tengo que calcular. Las primeras 40 se pagan por 300. Pero no es que a las otras se les paga 300 y además 400. O sea, si yo, por ejemplo, trabajé 2 horas extra, no es como que a esas 2 horas extra se pagan primero 300 por esas dos y después 400 por esas dos. Se pagan directamente 400 por esas dos. Eh, entonces yo lo primero que tengo que hacer es, como dijeron recién, calcular cuáles son las horas extra. Entonces lo primero que hago es hacer 40 por 300 y a eso le sumo horas trabajadas menos 40 por 400. ¿Bien? ¿Eso tiene sentido para ustedes? Sí. Bien. Ahora sí lo que quería hacer del tema de las buenas prácticas. Bien. Fíjense que yo esto lo hice con 300, pero yo en realidad esto lo tendría que haber hecho. Fíjense que yo acá, valor hora regular, yo también podría haber hecho esto de acá de 300. Y decir, bueno, horas trabajadas igual a salarios igual a horas trabajadas por 300. ¿Qué pasa acá? Esto acá es un ejemplo chiquito, pero fíjense que si yo mañana quisiera poner que eh, en vez de utilizar 300 pesos para cada hora extra, yo lo que voy a hacer es cambiar el valor y a partir de mañana mi hora extra es de 350, mi hora regular es de 350 y mi hora extra es de 450. Fíjense que yo acá tendría que cambiar acá, después tendré que cambiar acá y después tendré que cambiar acá. Y si además mañana yo digo, bueno, la cantidad de horas regular, o sea, el máximo de horas comunes que puede haber es de 30. Yo tendría que agarrar y cambiar acá 30, 30, 30. Eso es como poco efectivo. Y imagínense esto en un programa de muchas líneas de código. Que ustedes tendrían que ir revisando el código parte por parte para ver en cada lugar que pusieron en un valor fijo. Entonces, los valores fijos son enemigos de la modificación del código. Entonces, para evitar esto, lo que nosotros podemos tener acá,
Esta variable al final, fíjense que nunca lo usamos. Como en acá, horas límite igual a 40. Sí, Agustín, puedes abrir el micrófono. Yo lo que haría sería declarar una nueva variable que sea salario horas extra Ujú. y pondría en el else la misma cuenta que hay en el if, que sería salario igual horas trabajadas por valor hora regular, y ahí tendría el valor de las 40 horas. Y en el otro, salarios horas extra, pondría el valor hora, las horas extra, ¿sí? Si son 46 horas, pondría en el anterior 40 y después haría las otras 6 horas por el valor hora extra y después sumaría el salario más salario horas extra. Claro, pero vos cómo calculas esas 6 horas. Agregando otra variable. Claro, pero vos dijiste, bueno, hago 40 por 300 y después 6 por 400, pero yo no siempre van a ser 6 horas extras. Puede que a veces sean 12 horas extras, o a veces sean 8 horas extras. Por eso la variable de horas extra. ¿Y a horas extras qué le asignarías? Ah, claro, tenés razón, ahí entendí. Claro. Bueno, creo que ahí lo que Agustín quería decir, no sé Sí. si yo entendí mal o no, era que siempre calcular el salario de horas trabajadas por valor de hora regular y después crear un if de que si las horas trabajadas se pasan, calcular el resto. ¿Eso decías vos? Claro, crear otro, un sí no sí sería. Claro, pero el tema con lo que dijo Agustín es que él siempre el salario lo calcula en base a las horas trabajadas por el valor de las horas regular. Entonces pasa que Claro. entonces siempre va a tener como que 300 por la cantidad total de horas, sin haberle restado las horas extra. Y ahí, Agustín, vos fíjate que esas horas extra no las tenés que contar como horas regulares. Entonces lo primero que tendrías que hacer siempre es descontarle las 40 horas a esas horas trabajadas. Entonces, capaz que encima crear una variable y después sumar dos salarios, ahí no convendría porque vos no es que tenés dos salarios distintos. Es un salario solo que vas a calcular de forma distinta dependiendo de tu cantidad de horas. Está bien. Perfecto. Bien, ahora, el tema de esto, lo que yo decía de esta buena práctica, es que si yo pongo todos valores que ya, por más que yo ya los conozco, los defino acá al principio, ¿yo qué puedo hacer? En vez de tener acá 40, pongo horas límite. Y acá horas límite. Y acá horas límite. Y acá pongo valor hora extra. Y acá, no, valor hora regular. Y acá valor hora extra. ¿De qué me sirve esto? Tiene dos beneficios. El primero es que si yo quiero realizar modificaciones, tengo que modificar en un solo lugar de mi programa. Si yo el día de mañana quiero agarrar y cambiar que el valor el máximo de horas que se puede trabajar en una semana, en vez de 40, son 30, yo simplemente el cambio lo hago acá. ¿Por qué? Porque horas límite, fíjense, al ser una variable que depende de su valor acá, su valor ya está asignado acá, entonces yo con que cambie el valor que guarde horas límite, el resto de las veces que me refiera a horas límite, me voy a estar refiriendo a este valor que yo tengo definido acá arriba. Luego con el valor de la hora regular, que lo tengo dos veces definido, y el valor de la hora extra, que lo tengo definido una sola vez. Y esto es en un programa chiquitito. Imagínense en un programa mucho más grande, que tenga muchas más líneas de código, tener que andar haciendo el cambio manualmente sería un poco engorroso. Por otro lado, también me permite que al yo tener todas mis variables definidas acá, en esta parte del programa, al principio, los cambios son mucho más fáciles de realizar, porque yo digo, bueno, tengo que cambiar el valor de las horas extra o de las horas límite, bueno, están todas al principio. Voy, cambio ahí, que yo sé que ahí es donde tengo definidas todas mis variables, y el cambio es mucho más fácil de encontrar que andar recorriendo todo el código. Entonces, si bien ahora esto no se puede apreciar tanto, porque es un programa de poca escala, piénsenlo siempre de forma escalable,
a cuando ustedes estén trabajando con programas mucho más complejos. Esta es una buena práctica. Tener todas sus variables definidas y no tener que estar trabajando con valores hardcodeados. Se le dice hardcodeado a cuando nosotros lo ponemos a mano al valor en vez de que dependa de una variable. ¿No sería mejor declararlas como constantes? Ya sea con define o const. También eso sería una buena práctica. Yo lo que podría hacer es definir estos valores como constantes en vez de como variables, porque yo sé que no les voy a cambiar el valor en ningún momento. Entonces yo lo que voy a poner acá es const int y acá valor hora regular, valor hora extra y horas límite quedan definidos como constantes. Hay otro beneficio que le puedo encontrar a estas prácticas, que cuando le pones los nombres significativos a las variables y usás variables en vez de números, las diferentes sentencias te quedan como oraciones que se pueden entender fácilmente. Por ejemplo, vos dirías, si las horas trabajadas son menor o igual a horas límite, fíjense que no hay que explicar mucho, se entiende solo. Salario igual, horas trabajadas por valor hora regular. Es como que es más fácil de leer el código. Totalmente. Ese es otro beneficio, como lo dice Juan. Fíjense que, recuerden que ustedes no van a trabajar solamente a solas, sino que van a estar trabajando con otros desarrolladores. Entonces también que su equipo pueda entender su código es muy beneficioso. Después, Pablo, ¿no dará igual porque no se modifica en el transcurso del código? Sí, también. Pero es una medida más de seguridad que tenemos de poner una constante en vez de una variable. No perjudica, así que si no perjudica, está totalmente habilitado. Bien. Después, además de esto, yo por ejemplo, está bien que este programa está hecho solamente para estructuras de condicionales. Yo a esto también incluso lo puedo mejorar. Por ejemplo, puedo preguntar acá que si las horas trabajadas son menores a 0, poner un cartel de aviso de que puso un número incorrecto. Y si el número es diferente, o sea que si no es menor a 0, ahí sí puedo empezar a trabajar. Vamos a acomodar todo esto. Porque si me puso 0, está bien. Entonces yo por eso no puse menor o igual a 0. Porque si puso 0 es un número válido ahora, significa que esa persona esa semana no trabajó. Y en todo caso, cuando llegue acá, va a ser 0 por el valor de hora regular, me va a poner el salario, y el salario va a ser 0. El tema es que si yo me puso menos 1, menos 2 o menos 3, ya es un valor que no es válido. Entonces, si me puso un valor menor a 0, le digo que es un número de horas inválido, y si no, agarro y le calculo la cantidad de horas. Y lo último que nos falta, recuerden que nosotros estamos trabajando para que el usuario entienda qué es lo que está pasando, así que como último paso siempre tenemos que mostrarle al usuario nuestro resultado. Entonces, ahí vamos a poner el salario es y demás. ¿Bien? Bien, ¿entendemos ahí? ¿Todo bien hasta ahora? Bien. Y bueno, acá obviamente que no está nunca de más poner barra NI.
y barra L, acá. Y si esto lo ejecutamos, para verificar que esté todo bien, yo trabajé 40 horas en la semana y mi salario es de 13.000. Y ahí claramente hay algo que está mal. Valor hora regular, valor hora extra. Ah, no, está bien. Había cambiado el valor de las horas límites. Si yo lo pongo en 40 como estaba antes, no, estaba bien el resultado. Si lo pongo en 40, yo trabajé 40 horas, ahora sí. El valor del salario es de 12.000 pesos. Ni siquiera le pueden poner acá un signo de pesos para que se vea más bonito todavía. 9.000 pesos. ¿Bien? Bien. Perfecto. Quería ver ese ejercicio por el tema de las buenas prácticas. Después de ahí ya podemos pasar a alguno de repeticiones. No sé si hay alguno en particular que ustedes que quieran revisar. Bueno, por ejemplo, uno que es súper simple, que ya les muestro. Es este de acá, el ejercicio 4, que es el de leer 15 números negativos y convertirlos en positivos y mostrar dichos números. Bien, yo lo copié, profe, pero no sé por qué no me lo ejecuta. De nuevo, lo mismo que recalqué ayer y que advertí ayer. No se acostumbren a copiar código porque el tema de copiar código es que ustedes no van a tener un proceso de aprendizaje, de construcción de aprendizaje, donde estén llegando a esa solución por ustedes. Entonces, es diferente leer algo y entender, digo, bueno, entiendo qué es lo que está haciendo, a poder llegar a ese paso. Entonces, todos los pasos, todo el proceso en el medio, desde el principio hasta llegar a esa solución, también es muy importante. Y compararlos con el PSeInt, y también es lo mismo, porque acá no estamos solamente para aprender a la sintaxis de C, sino también para a programar. Entonces, ya el PSeInt te está dando los pasos de cómo lo tenés que resolver. Y lo único que vas a tener que hacer es cambiar un sí por un if. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Porque el hecho de que yo me equivoque y aprenda de mi error es importante. Entonces, si yo no pruebo soluciones, veo diferentes soluciones y llego al momento de decir, bueno, el eureka y llegar a la solución y decir, bueno, era así, en todo ese proceso yo estuve aprendiendo. Recuerden que el aprendizaje no es solamente memorizar. Entonces, y esto, por lo general, la lección termina siendo aprendida, la lección de todo esto termina siendo aprendida en el parcial. Cuando se ven que tienen que solucionar algo, que se les presenta una problemática del parcial, y dicen, no sé cómo desarrollar esto. Y ahí es cuando se dan cuenta de todo el proceso anterior. Pero el problema es que para el parcial ya suele ser muy tarde. Porque si ya llegan a la instancia del parcial y ahí se dan cuenta de que era otra forma la que tenían que usar para solucionar, ya ahí están como medio en la lona. Entonces, eviten llegar a la instancia del parcial y darse cuenta de que cuando les dan un ejercicio de cero no pueden y empezar a equivocarse antes. Pero de todas maneras, Agustín, mostrame, vemos cuál es el problema, pero yo no te recomendaría que te acostumbres a copiar. Aparte también sucede que un mismo ejercicio se puede resolver de muchas formas diferentes y por ahí cuando ustedes lo vuelven a resolver encuentran una forma que por ahí no lo habían pensado antes y esa forma puede ser más eficiente o, bueno, o quizás diferente. Y también les ayuda a ir pensando y asentando el código y asentando la forma de resolver los problemas. Es práctica, digo. Está bueno también. Totalmente. Tampoco me gustaría que se acostumbren a mi manera de programar, porque
yo lo solucioné de una forma y ustedes que hagan siempre las cosas de la misma forma que lo hago yo, tipo, le está cortando la creatividad a ustedes. Hay muchísimas formas de solucionar problemas, como dijo Juan, y hay un montón de soluciones, tantas como hay de programadores. Entonces, nada, háganlo a su forma. Bien. Ingrese cantidad de horas trabajadas en la semana. Claro, ves ahí que estás mostrando un % ahí en el printf. Vos ahí no estás mostrando ninguna variable. Vos solamente decís ingrese la cantidad de horas semanales. Entonces, vos ahí no es como que vas a mostrar después de ese cartel una variable. Entonces, como no hay nada para mostrar, porque vos le dijiste, te voy a mostrar una variable, pero después no le dijiste qué variable ibas a mostrar. Ahora de vos pones un % ahí, significa que estás trabajando en una variable. Y en ese printf vos no estás trabajando con ninguna. No sé si se entiende. Consulta, ¿hay un carácter ahí en la línea 1? ¿Un carácter de más? Sí, hay unas comillas dobles de más. Ahora sí. Ya está. Lo que sí, nada, no puedo ver cómo te está ejecutando porque solamente me compartiste la pantalla de CodeBlocks, así que la consola no la estoy viendo, pero puedo ver que ejecutó. Bien. Claro, te faltaban las comillas al principio y bueno. Fíjense que la consola en muchos de estos casos explica bastante. Fíjate que abajo te estaba marcando que tenías en la línea 1 una comilla no resuelta. Bien. Bueno, vamos, si les parece, para mostrar otro, el ejercicio 4 que me estuvieron preguntando, el de los 15 números negativos. Que dice acá, leer 15 números negativos y convertirlos en positivos e imprimir dichos números. No es muy complejo, pero capaz que a veces no se entiende muy bien con la consigna. Exactamente, como dice Martín. Yo lo voy a resolver acá. Este 0. No, este ya es repetición. El cuarto de repetición. Voy a dar un poquito de zoom para que ustedes vean. Bien. Acá tenemos que leer 15 números negativos, convertirlos a positivos e imprimir dichos números. Bien, vamos a necesitar variables, antes que nada. ¿Qué variables vamos a tener? Bueno, hay una variable por excelencia que vamos a necesitar. El número que vamos a leer. Yo utilizaría nombres significativos, así que en vez de num o número, capaz pondría valor ingresado. Bien, y además de valor ingresado, ¿vamos a necesitar alguna otra variable? Por ejemplo, este proceso lo vamos a repetir. ¿Cómo vamos a controlar estas repeticiones? Bien, con un do while o un for. Bien, más allá del ciclo. Ahora, ¿cómo controlamos que ese ciclo repetitivo maneje bien? Ahí está, con un contador. Entonces vamos a trabajar con un contador. Vamos a poner contador. Bien. Que esto si quiero yo ya lo puedo inicializar acá. Contador igual a 0. Bien. De preferencia, porque ahí dijeron un while, un do while, un for. Mi preferencia personal es que cuando yo estoy trabajando con un número que ya conozco de iteraciones, uso un for.
Si quieren pueden usar un while y ustedes a mano dentro del while ir aumentando el contador. Ahí ya va a depender de sus preferencias, pero como en este caso el for está hecho específicamente para cantidad de iteraciones, vamos a poner acá i igual 0 y menor a 15, eran 15 veces. Y no sé por qué estoy poniendo i si es contador. Y por último, i más. Contador más. Contador más. Gracias, Juan. La I es de index, ¿no? Por eso van a ver que se usa mucho la I Claro, en los for, porque es un index que se va incrementando. Un claro. índice. Sí, Tomás, es la costumbre de poner i. Pero sí, como dijo Juan, lo van a ver que en muchos ejemplos va a ser una i. Pues muchos programadores nos acostumbramos a usar la i. Bueno, por eso, de index. Bien, ahora sí, una vez que tengo mi proceso que se va a repetir 15 veces. O sea, yo voy a tener un proceso que se va a repetir 15 veces, pero me falta el proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Habría que poner otra variable para convertirlo a positivos? Sí, podríamos utilizar otra variable si quieren. ¿Qué nombre le pondrías a esa variable? Convertidor. Me gusta este nombre. Bien. Ingreso en valor y después convertirlo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a repetir 15 veces? Un if. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en ese if? Si el número es positivo, pero ¿qué número? Si el valor ingresado. Bueno, pero ¿el valor ingresado tiene algún valor? ¿Ingresó algún valor? Ah, ahí estamos, claro. Fíjense en qué orden. Por eso es importante tipo, analizar la problemática antes de sentarnos a teclear. Entonces, bueno, a ver, piensen los pasos. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Que ingrese un valor, que lea un valor y después ahí evalúo si el valor ingresado es mayor o menor a 0. Entonces, en esos casos, bueno, fíjense cuál es antes de decir, bueno, necesito un if. A ver, ¿dónde meto este if? ¿Dónde lo encajo? Listo. Lo metí, listo, ya está. Vamos por partes, dijo ya el destripador. Entonces vamos a pedir un valor. Ingrese un valor. Y así vamos a leer dicho valor. Recuerden que como es un valor entero, por %i, el valor que vamos a leer, y ¿dónde lo vamos a leer? Valor ingresado. Y me gusta que ya hayas puesto el ampersand. Valor ingresado. Porque acuérdense de que se pone ampersand cuando estamos utilizando un scanf, porque no hay por qué. PM. Ahora sí, una vez que tenemos valor ingresado leído, ¿qué vamos a hacer? Si el valor ingresado es mayor a 0, ahora sí podemos poner eso. Recuerden la consigna, si el valor es negativo, ponerlo en positivo. O sea, que lea 15 números negativos y convertirlos en positivos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? Si el valor ingresado es menor a 0, ¿y ahí qué hacemos? Valor ingresado por convertidor. ¿Y eso dónde lo guardamos?
Claro, yo pensé que convertidor era la variable donde vos guardabas esto. Igual, acá como que no necesitan una variable para guardar el -1, porque es un valor que simplemente es para modificar su valor absoluto. Capaz que no es necesario tener una variable que guarde un -1, no como en el otro caso donde eran valores que podían ser alterados en el futuro, pero eso como que es simplemente esto. Ustedes acá tranquilamente pueden modificar la variable misma. Si el valor ingresado es menor a 0, pueden poner que valor ingresado es igual a valor ingresado por -1. No. Y eso lo guardan en valor ingresado. O sea que a valor ingresado le van a guardar el valor que ya tenía por -1. Entonces no necesitan otra variable. Simplemente valor ingresado lo convirtieron a su versión negativa. Y después lo printeamos. Entonces, si es positivo, no entra acá. Y si es negativo, se le modifica el valor. Pero sigue quedando todo en valor ingresado. Entonces, entre o no entre, valor ingresado es el que tiene el valor que queremos mostrar. ¿Qué pasa? Si antes yo hubiese hecho esto guardado en otra variable, ¿qué pasa? Tendría que tener dos mensajes. Uno para mostrar el valor que puse en el if y el otro el valor sin convertir. También. Pero bueno, acá yo estoy mostrando todo. ¿Así está bien? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, Agustín. Muy bien, estabas atento. Me falta un por ciento ahí acá. Yo no puedo mostrar una variable, sino aviso que voy a mostrar una variable. Y acá está mi aviso de que voy a mostrar una variable. Entonces, fíjense, si yo ejecuto esto, ingreso un valor, 78. Y me muestra que el valor es 78. No, quedó medio feo esto, vamos a poner barra n acá porque si no... Yo ingreso un valor, 7, y el valor es 7. Yo pongo un -9 y el valor es 9. Entonces siempre me los convierte a positivos. Y esto va a pasar 15 veces. Entonces, como vemos, esto funciona bien. 5, 6, -7 y 7 y demás. Ahora, si ustedes quieren, pueden haber hecho otra interpretación, porque dice que lea 15 números negativos. Como que en ningún momento dice que lea 15 números positivos o negativos y convierta los negativos a positivos. Entonces, si esto quieren, lo prefieren hacer otra lectura, lo que ustedes acá en realidad podrían hacer es que si el valor ingresado no es negativo, no lo deje avanzar. Un if antes del for, ¿y qué pondrías en ese if antes del for? Claro, pero antes del for yo no tengo nada. Yo antes del for no le pregunté, no le pedí que ingrese ningún valor. Yo eso hice adentro del for. Fíjate que adentro del for yo pido que ingrese los valores. Entonces yo no puedo evaluar un valor que todavía no tengo. No sé si se entiende, Pablo. Más o menos. En realidad no conviene nunca alterar el ciclo natural de una variable. O sea, no conviene forzar nunca resultados. Y si yo agarro y me empiezo a meter acá en esto, yo tendría que hacer un contador menos cada vez que ingreso un valor negativo o positivo. Y ahí yo tendría que estar metiéndome en el ciclo natural de un contador.
Entonces, como que sería forzar una respuesta y lo conveniente nunca es forzar nada. Si la variable maneja 15 veces, bueno, que esto se haga 15 veces. Lo que yo puedo hacer es esto de acá, encerrarlo dentro de un while que no me permita salir hasta que sea un valor positivo. ¿Se entiende? Tendría que ponerlo después del primer printf. Yo incluiría el primer printf, Ariel, porque si no, solamente me va a pedir, va a tener un scanf repetitivo. En cambio, acá por lo menos que me diga, bueno, ingreso un valor. Claro, dentro de while. Entonces yo todo esto lo puedo encerrar dentro de while. Valor ingresado sea negativo. No, mientras sea menor a 0. No, mientras sea mayor a 0, perdón. Entonces, mientras el número es mayor a 0, me va a seguir pidiendo un número. Ahora, esto así como está, ¿anda? ¿Debería? Yo le podría un printf, un valor negativo, si no es confuso. No, bien, me gusta mucho, me gusta mucho. Ingrese un valor negativo. Bien. Dejarle bien en claro al usuario qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo no, Agustín? Mi tema de fondo, después lo veo mientras siguen pensando. Igual ya ni me acuerdo dónde lo bajé yo, tipo, descargué un tema de un paquete de temas y el mío se llama Oblivion. Y me acuerdo que alguna modificación le hice para que me mostrara los strings en azul. Porque los tenía en un color que me resultaba como muy chocante. Bien. Para no quedar en un bucle forever, ¿a qué te referís con...? Ah, para que no está claro. Bueno, pero ¿así anda? ¿Ustedes creen que ya anda así? Ah, pero se puede probar, sí. Pero estaría bueno hacer un análisis y no siempre depender de apretar el botón de ejecutar siempre para verlo. Igual puede que sí, que ande, o puede que no ande. Yo no estoy afirmando ni negando nada. Valor ingresado no está inicializado. ¿Y para qué necesitamos inicializar valor ingresado? Está declarado, pero no está inicializado. ¿Y para qué lo necesitaríamos? No, yo no dije que no había que inicializarlo. Tampoco dije que había que inicializarlo. Yo por eso te pregunté, ¿para qué lo inicializarías? No estoy negando ni afirmando nada. Agustín, el if no va dentro del while. ¿Y para qué pondrías vos el if adentro del while? ¿Para que tome el valor del scanf? Pero acá lo toma el scanf. O sea, acá yo leo el valor. El problema es que mientras el valor ingresado sea mayor a 0, me lo va a volver a pedir de nuevo. Cuando el valor sea menor a 0, sale este while y ahí, bueno, pregunta si el valor ingresado es menor a 0. En todo caso, lo que pasa acá es que este if es redundante. Porque de todas maneras, acá no me deja salir hasta que el valor deje de ser
A menos que justo ponga un 0. Acá lo puedo solucionar con mayor o igual 0. Bien, a ver, acá hay un montón de respuestas en el chat. Inicializarlo para borrar datos basura que pueden guardarse en la variable, no necesariamente. Te va a repetir todo 1000 veces. ¿Por qué Ariel te va a repetir todo 1000 veces? No, es un decir, porque si vos pones lo que está dentro del otro if, te va a repetir todo. ¿Cómo? Si vos pones lo que está en el segundo if adentro del primero, te lo va a repetir. Claro. Para todo. Claro, y como que no necesitaríamos eso, está bien. El contador va dentro del while, no ingresa ninguna variable antes de entrar al while. Compila si vemos la consola. No, pero estoy evitando que vean la consola, porque entonces, una vez que ustedes vean, ya van a decir, ah, era por acá. Pero no, vamos a ver si estáis leyendo el código, se pueden dar cuenta. Y de paso veo toda la fruta que están tirando con las otras opciones. Bien, no ingreso ninguna variable antes de entrar al while. ¿Y para qué yo querría ingresar una variable dentro del while? Es eso, profe, no pide ningún valor fuera del while. Bueno, ¿para qué yo tendría que pedir un valor fuera del while? Para que pueda entrar al while, para que se compruebe la condición. Bueno, va por ahí, pero yo no necesariamente necesito ingresar un valor dentro del while. ¿Podría? Sí, es otra forma de resolverlo. Pero también tengo otra forma de hacer que... ahí está, puedo inicializarlo. ¿Y en qué valor tendría que inicializarlo? Para que entre al while. En 0 o en un número mayor a 0. Yo podría esto poner un valor igual a 0. No, Agustín, pues si yo lo pongo en -1, no entra al while, porque al while entra si es mayor o igual a 0. Fíjense, o sea, presten atención a qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué yo puse este while acá? Para que compruebe si los valores son mayores o igual a 0. Porque solamente, ¿cuál es el objetivo de este programa? ¿Qué es lo que tiene que ingresar el usuario? $15 números negativos. Entonces, ¿yo qué hago? Solamente permito que salga acá si el valor es negativo. Entonces, si el valor es positivo, va a seguir quedando encerrado acá. Si está negativo, no te va a pedir de acuerdo al while. Si está negativo, se salta el while. Entonces, miren ahora. Pero todavía hay otro problema más que todavía no vieron. Y ahora lo ejecuto para que ustedes me dejen de pedir que lo ejecute. Supónganse que me entra al while la primera vez. Joya, no tuvo problema. ¿Por qué? Funcionó esto. Entonces yo ingreso un número positivo. Ingreso un valor negativo. Bueno, yo ingreso un valor negativo, -7. Y el valor es -9. ¿No sería un do while? ¿Para qué un do while? El do while lo que me permite es ejecutarlo una vez al menos sin... Claro. No, o sea, lo puedo hacer con un do while. Yo no dije no. Recuerden, yo cuando les pregunto a ustedes es para que me digan el por qué me están diciendo eso. No necesariamente es que les estoy diciendo que lo que me dijeron está mal. Pero para que no me tiren una respuesta, pero quiero saber cómo es que llegaron a esa respuesta y por qué. Y no que sea porque sí. También se puede usar un do while si quieren. Porque lo hace una vez siempre y bueno, de vuelta si el valor que puso no es correcto, me lo pide de nuevo. De hecho,
Fíjense, si yo acá en vez de valor ingresado pongo valor convertido. Acá pongo que valor convertido es esto y acá muestro valor convertido, ¿no? Solamente porque lo quiero hacer con dos variables. Acá se va a ver un problema que es un poquito menos evidente, que de casualidad andaba antes, pero ahora no va a andar. Si mis cálculos son correctos, ¿no? Ingreso en valor negativo. Pongo un 5. Bueno, hasta que pongo un menos 5, ¿no? Y acá yo puse un valor que es negativo, lo convirtió a positivo y de repente me lo mostró 5 las 15 veces. ¿Qué pasó acá? Vamos de nuevo. Entra la primera vez al while. Entra bien. Yo pongo un 5, 4, todos números positivos y no me deja porque obviamente el while no me permite salir del while hasta que pongo un número negativo. Pongo un número negativo y de repente ese es el único número con el que se quedó las 15 veces. Porque valor convertido se queda con el valor de valor ingresado. No necesariamente. Pasa que lo que estaba pasando antes es que había algo que funcionaba justo, pero no estaba bien validado. Y bueno, lo quise cambiar para que se vea esto. ¿Qué pasa? Yo acá ingresé un valor. A valor ingresado le puse un menos 6. Entra acá. Valor ingresado es menor a 0. Sí, valor convertido es igual a bla, bla, bla. Valor ingresado, ¿con qué valor queda? Una vez que yo puse el menos 6 acá. El menos 6. Entonces, cuando hace todo esto, a valor ingresado nunca le cambió el valor. Entonces, cuando vuelve a entrar al for, en la segunda de las 15 veces, valor ingresado, ¿qué valor sigue teniendo? Menos 6. No, no es una cuestión del fflash, porque eso es para cuando queremos limpiar el buffer de memoria del teclado, cuando estamos trabajando con caracteres. Bien, ¿y el menos 6 es mayor o igual a 0? No, muy bien. Entonces acá, ¿qué va a pasar? A esto lo saltea, no me pide un valor nuevo y sigue trabajando con el mismo valor de antes, con ese valor que es menos 6. Entonces, que se queda con él. Entonces, como bien dijo Pablo, yo acá tendría que resetear la variable. Entonces, al principio siempre impone valor ingresado 0. Entonces, cuando entra al while, ¿es mayor o igual a 0? Sí. Entonces entra y ahí le pone otro valor. Y a partir de acá ya se maneja con el valor que haya puesto en el scanf. Sí, va a haber un problema. Porque si yo acá lo pongo acá, cuando termina el if. Cuando termina el while, cuando termina el if. Cuando termina el if. No, cuando termina el if no pasa nada. Pero nada, te tenés que asegurar de que sea bien al final, una vez que ya hayas terminado de usar los áreas. Pero sí, no va a haber problema. Bien. Nada. Un par de cosas que quería ver. Como vieron, era un ejercicio súper simple de convertir números, pero vieron que hay un montón de cosas que podemos extrapolar de este ejercicio y de cuestiones que podemos mejorar o que podemos optimizar cuando estamos trabajando. Entonces, está bueno que incorporen estas prácticas ya de entrada y a medida que sus programas y sus problemas se vayan complejizando, ya tienen incorporadas estas cosas. Bien, como dijimos, hoy la clase la terminamos un cachito antes, porque no les doy un break antes. Igual los otros días tampoco les di break, pero bueno.
Entonces ustedes ahora tienen un break y 10:30 ustedes ya arrancarían con la clase de Verónica, de Vero Tomich, que arrancan media hora antes. Así que lo que vamos a hacer mañana es que vamos a dar una clase exclusiva de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a mostrar nada y la idea es que ustedes vengan acá con sus problemas, vayan compartiendo la pantalla y vamos viendo cuáles son las consultas que tienen. Es una clase exclusivamente de consultas. Así que nada, vengan con cosas para consultar. Claro. Si quieren mostrarme, yo no tengo problema. Ahora. Bueno. Hasta mañana, nos vemos. Bueno, compartan ahora. Adiós, nos vemos. ¿Cuál es el problema, Ariel? No, que yo lo hice de esa manera y cuando ejecuto solamente me muestra lo del primer print. O sea, ingreso el capital, cuando pongo enter no me muestra más nada. Directamente se queda en negro y me muestra que el programa se terminó. ¿Te deja ingresar una variable? Sí, 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 me deja ingresar el capital, pero después de eso ya no puedo seguir. Mm. A ver, ¿me pasarías esto? Tipo en el link acá en el chat. Pasa un poquito, si giras, bajas un poquito, te da la opción de guardarlo y convertirlo. Fíjate que ahí, crear nueva pasta. Abajo de todo. Ahí está. El ¿Ah? botón ese que dice crear nueva pasta. Sí, sí. Ahí, dale clic así nomás. Y pasame el link. Ahora el link que te generó, fíjate que arriba todo en la barra del buscador, ya te aparece el link convertido. Arriba, arriba. Sí, lo tengo. Es más, yo me voy por un ratito dentro con Vero también. Dale, dale, anda tranquilo, Juan. Nos vemos. Dale, un abrazo. A ver qué es lo que te aparece acá. Si yo lo ejecuto acá.
Ah, y ya que estoy, ya corto la grabación de la clase porque